Bueno, pues al ingresar a esta casa editora yo he tenido dos emociones muy fuertes, muy intensas. La primera, porque aquí yo he trabajado muchos años muy importantes, además dentro del quehacer periodístico y la historia política del Perú. En segundo lugar, porque aquí yo tuve un infarto, y fue un momento dramático, intenso en mi vida. Estuve entre la vida y la muerte, tuve que ser operado. En todo eso también Caretas, la casa donde yo trabajé, se portó magníficamente con mi caso. Y naturalmente el otro tema es que esta mesa me hace temblar a mí. Me hace temblar porque aquí hemos tenido con Enrique Sileri, que es nuestro directo entrevistado, hemos pasado pues, las noches del cierre de Caretas, que son célebres, antológicas. Enrique Sileri. Enrique, muchas gracias por conceder. Muchas gracias. Eres muy generoso, porque te provocamos un infarto y nos agradeces, ¿no? Palabras tan amables. No, el infarto lo provoqué yo por mis excesos, en realidad, no hay nada que hacer. Pero sobre todo Enrique Sileri es un periodista de gran nivel, de gran talento. Y entonces lo primero, periodismo. Sí. Periodismo, qué cosa es Caretas, qué cosa significa fraguar semana tras semana algo que va más lejos que lo periodístico diario, que en fin es cesante pero imperfecto. En la revista hay la aspiración de una cierta perfección o de una sorpresa distinta, de otra manera de ver las cosas. Sí, la revista tiene un desafío adicional, ¿no? Y una tensión, un estrés adicional, y es que salimos después. Entonces tenemos que ser originales, ¿no? Tenemos que tener un estilo especial, tenemos que llamar la atención, tenemos que tener una primicia, ¿no? O tenemos que tratar la noticia de una forma diferente. El semanario noticioso, como es Caretas, generalmente agota. Es un desafío porque además el estilo irónico fue desarrollándose por su cuenta, ¿no? Y ahí se quedó, y es la identidad de la revista. Tenemos que buscar pues el calambur, ¿no es cierto?, en los titulares, ¿no? Claro. Felizmente, el Señor de los Milagros todos los años pasa y tiene una parada aquí, porque el señor el portero es hermano. Entonces tenemos influencia, ¿no? Pero la verdad es que aquí recibimos al Señor de los Milagros y es parte, pensamos, de la longevidad de la revista. La revista sí, que ya tiene 62 años, ¿no? Imagínate, claro. ¿Cuándo es que Enrique Sileri, que estuvo seguramente, primero, tú no estuviste, digamos, de joven en el Perú, no estuviste continuamente, o sea, ibas y venías? ¿En qué momento tú cobras dimensión, primero, del Perú? Te significa algo el Perú, no solamente ya en relación con tu madre y en relación con tu familia, sino cuando ya tú te das cuenta de que, no obstante haber estado en Estados Unidos y de haberte formado allá, eres peruano. Y lo segundo, ¿cuándo es que viene esta comezón peligrosísima del periodismo? Hoy día puede tener que ver algo con esto, porque yo estaba en un colegio en Estados Unidos y fui aceptado por la Universidad de Cornell, pero sin beca y eventualmente sin fondos en la familia. Entonces fue una de esas situaciones en que felizmente, al fin de cuentas, los que dejaron de ir a la universidad, está Steve Jobs, pues no, claro. Ojalá que tuviera. Claro, es mejor estar en el garaje a veces. En inglés se dice drop out, ¿no? Bueno, Gates, Jobs, y entonces empecé a trabajar en publicidad, que fue un excelente ejercicio para eventualmente entrar al periodismo, ¿no? Y al periodismo ingresé en un año que me tomé harto de la publicidad, porque en determinado momento empecé a trabajar con una empresa, no voy a dar el nombre, pero que era aburridísimo, porque eran los mismos productos el mismo año, era lo mismo que trabajar en una agencia de publicidad.
y eran unos productos muy establecidos, ¿no? Entonces dije, no, yo... Ahí no había nada que inventar. Era la época de las películas en blanco y negro italianas y francesas. Entonces dije, no, yo me voy. Yo tenía algo de plata allá, ¿verdad? Entonces logré pasar un tiempo de vago, y ahí empecé a escribir para Caretas unas crónicas de viaje. Entonces dije, no, pues esto es infinitamente diferente y más rico, ¿no es cierto?, que la publicidad. No, y además tú eres una persona pues que tiene ese especial don de, aun cuando ya la cosa está terminada, empezar a dudar si efectivamente está perfecta, está cuadrada, sí, tiene esa capacidad de impacto y no hay ninguna metida de pata, que es el problema mayor que tiene el periodismo cuando no se cuida cada nota como si se tratara de una filigrana, ¿no es cierto? Sí. No, tú sabes que hemos creado esta sección de ratas, nosotros en Caretas, sí, claro, hace pocos años, para dar cuenta a nosotros mismos de los pequeños errores que pueden haber, de escribir mal un nombre propio o una inicial, ¿no es cierto? Porque creemos que la credibilidad del medio, depende a veces de pequeños detalles. Hay un pequeño error en una nota y si el lector lo percibe, todo se te viene abajo. Exacto, todo se viene abajo, ¿no? Es decir, la nota entera y no sé qué como una mujer maravilloso que uno descubre que de repente tiene un pequeñito defecto en el ojo, ya no hay nada. Sí. Pero cada uno tiene sus gustos personales. Solamente para dar un ejemplo. Bueno, pero otra de las gracias de Caretas es en verdad que no es únicamente una revista de divertimento, no es una revista, siendo muy humorística, solo de humor, sino que también tiene y fuerza un impacto político. Eso es lo que ha hecho tan difícil la existencia de Caretas. Caretas no es un barco que navega dulcemente en torno a la bahía de Lima. Sí. En realidad es una nave que conoce las tormentas por acá y por allá, ¿verdad? Caretas tiene un apellido, ¿no? Es Ilustración Peruana. Sí. Buscamos, pero firmemente, una independencia, porque creemos que ese es el papel de los medios de comunicación. Representar de alguna forma a la opinión pública en toda su complejidad y, por supuesto, la neutralidad total no existe, pero sí la posibilidad de opinar con independencia, ¿no? Y el humor a veces es terriblemente irritante. Los caricaturistas lo saben, por supuesto, ¿no? No, los caricaturistas y algunas carátulas de Caretas que hasta juicios te han valido, ¿no es cierto? Y deportación. Y cierres, y deportación. Yo he viajado gratis por carátulas. Sí. Sí, no, entonces, claro, cuando hemos hecho un análisis de las carátulas nos han producido unos problemas, las mejores, ¿no? Sí, y claro, la gente, qué curioso, ¿no? Es decir, hay gente, por supuesto estamos rodeados de muchos colegas que son más jóvenes que nosotros, la mayoría, inmensa mayoría. Y sin embargo, de alguna forma, cuando uno dice mamita Artola, refiriéndose a una carátula que salió el ministro del Interior. Así es, ¿no? Y el famoso del policía, rompe la puerta y bueno, está... Y que después la subsiguiente edición, esa carátula produce el cierre. Así es. Y el cierre es un cierre con intervención policial y la ruptura de puerta, porque Pero el titular de la ruptura de puerta. Sí, era Pardiez la policía. Pardiez la policía. Pardiez la policía. Eso, de indignación, que es ese tipo de reacciones, sí, claro, que no te has bajado. Claro. ¿no? Generaba unas situaciones terriblemente severas. En ese terreno, ¿cuál fue el momento más duro, más difícil para ti, en lo personal? ¿Cuál fue eso? ¿Qué cierre, qué deportación realmente te fregó la paciencia? Tú sabes que, bien curioso, ¿eh? Yo lo recuerdo como una cosa casi divertida. ¿Sí? Porque, sí, hay una especie de adrenalina que funciona. Mira, porque mi primera deportación fue en un momento en que un grupo de policías me interviene al yo llegar a mi casa, en la calle, ¿no? Todavía en la calle. Y lo peor que puede hacer y esto no tenía mucha experiencia aparentemente, es agarrarte y jalarte. Porque entonces te indignas. Y yo estaba pues bastante más joven,
hacía deporte y creo que me había tomado un par de picos. Se armó una pelea fenomenal. En determinado momento me trataban de meter al auto y no podían, porque si uno se agarra, uno ve en las películas cómo le baja la cabeza al detenido. Si no te han enmarrocado, o no te han logrado enmarrocar, te agarras de la puerta y no te... Entonces, el que dirigía el grupo, en ese momento el coronel Rosado, ese sí con experiencia, dijo algo muy simple: bajen el pantalón. Me rendí y dije, bueno, ya. Bueno, Enrique Sileri, ya en su perspectiva personal, tiene algunas otras cualidades notables. Es un gran conversador. A pesar de que él siempre ha contado que es una persona tímida, que a los comienzos era muy tímido, en fin, en el petit comité, en la conversación, con sus respectivos buenos whiskies, Enrique Sileri es o no un buen conversador, claro que sí. Sí has tenido conversaciones intensas con muy buenos amigos. Sí. ¿Quiénes son? Y periodistas muchos y muy buenos. Sí, bueno, mira, en primer lugar los que trabajan en Careta yo creo que somos muy amigos, ¿no? Yo creo que hay un grado de amistad, ¿no? Aparte de mi hijo Marco, por supuesto. Claro. ¿No? Pero con Jaime, ¿no? Jaime Bedoya, ¿no? Realmente hay un grado de amistad, respeto muchísimo su talento, ¿no? Después hay otros que han trabajado en Careta. Yo siempre digo, a César lo que es del César, ¿no? A pesar de que a muchos les duele, porque César Guillermo, entonces uno dice, pero qué horror. Pero después, por supuesto que hay una cantidad de heridos y muertos por el camino que gimen apenas uno dice eso, ¿no? Pero es brillante, ¿no? Brillante. Pero, por ejemplo, has tenido pues amistades de Richard Webb, que las tienes, digo, pero han sido prolongadas por largo tiempo, Nick Asheshoff. Bueno, Nick Asheshoff es este caso extraordinario de un periodista inglés brillante, ¿no? Que de repente se cansa de Inglaterra. ¿Quiénes más así son personajes que se te han quedado grabados ya no solo por la razón de amistad, sino porque son singulares? Bueno, mira, no puedo dejar de mencionar Mario Saavedra, que es mayor que yo. O sea, ¿no es cierto? He visto el aviso ahí, se busca dibujante y firma el loco Mario Saavedra. O sea, claro, Mario tiene una trayectoria del periodismo. Yo lo conocí de jefe de redacción del Comercio cuando yo empecé de periodista. Sí. Pero de todos estos presidentes que tú has conocido y que Caretas ha evaluado permanentemente, quizá una personalidad también muy significativa sea Fernando Belaúnde Terry. Sí. Con Fernando Belaúnde, tú sabes que nos tuteábamos. Yo no sé por qué, de cómo surgió eso, pero yo me tuteaba. Bueno, Fernando. Eso es excepcional. Y era rarísimo, porque toda la gente alrededor de él era arquitecto, señor, sí, señor. Él me empezó a tutear, entonces, y era un personaje realmente muy... Pero tú sabes que quien conocí más es a Bedoya, en cierta época, a Lucho Bedoya. Lucho Bedoya, sí. Él tenía su oficina en Camaná, a una cuadra de Caretas que estaba. Y entonces, era el Velascato, en pleno Velascato. Entonces, era cuestión de ir a conversar con Lucho Bedoya, que tiene un buen humor permanente, ¿no? Inteligencia y buen humor y optimismo, ¿no? Grandes ironías. Grandes ironías, extraordinario, era muy enriquecedor, te digo, conversar y además estimulante, ¿no? Desde el punto de vista con ideas, pues, y de una serie de situaciones, siempre con un gran optimismo por el país, ¿eh? Tenía una dosis también de hombre criollo, de chalaco, ¿no? Sí. A diferencia del majestático Fernando Belaúnde, teníamos un hombre que tampoco era un criollazo, no. Tenía un temperamento y un humor, tiene un temperamento y un humor criollo. Una especie de cintura, digamos. Sí, cintura. Una calle, ¿no? Sí, tenía cintura y calle. Bueno, vamos a hacer una pausa porque de esta mesa nos vamos a trasladar al mirador que da frente al Palacio de Gobierno, y que cuando Caretas dejó un local también, en fin, proverbial de Camaná, se trasladó a este edificio en la Plaza de Armas. Y yo recuerdo siempre una frase de Doris Gibson, justamente desde este balcón, cuando estaba trasladándose todo Caretas y todo,
Y alguien le preguntó, ¿y qué le parece esto de estar frente a Palacio? Entonces dice, es que es lo mejor que puede ocurrir porque así el gobierno está a tiro de piedra. Una pausa. Habíamos dicho, nos trasladamos ahora al balcón de este edificio de Caretas, que en realidad cualquiera que lo vea así y con esta espléndida vista, pensaría pues que esto costó una fortuna por un lado y por otra parte muy difícil de conseguir. ¿Cómo es que se logra dejar muy pequeño e incómodo en cierto sentido lo de Camaná, pero que también formaba parte de toda una experiencia, ¿no es cierto?, de un cariño? ¿Sabes qué era? Lo venía a vender, estos edificios estaban virtualmente vacíos, ¿no? Era increíble, ¿no? Frente a Palacio de Gobierno, y era una ruina por adentro, era una ruina. Entonces lo conseguimos muy barato, muy barato. Nos costó más ponerlo operativo, hacerlo operativo, sí. Pero tú sabes que yo estaba pensando que esta edición del programa Peruanos en su salsa debía ser Peruanos en su fuente, refiriéndome a ti también, porque tú y yo y otros colegas de Caretas nos bañamos en la fuente. Conocemos lo que es el placer de bañarse en la fuente de la Plaza de Armas. En la fuente de la Plaza de Armas, rodeado de 1000 periodistas, ¿no es cierto?, con otros colegas de Caretas, porque perdimos una apuesta. Sí, pues apuesta, y a veces perder una apuesta es una ventaja extraordinaria. Y la gran apuesta era nada menos que iba a ganar Javier Pérez de Cuello. No, la apuesta era que no ganaba en primera vuelta Fujimori. Y ganó en primera vuelta. Felizmente, de forma contundente. Bueno, pero estamos entonces en el punto crucial en el que volvemos a insistir, ya no solo en el hecho de que, estando aquí frente a Palacio de Gobierno, lo primero que uno advierte entonces y cree que el periodismo es aquello que se hace en relación con el poder. ¿Qué más importa? Importa la sociedad, la ciudadanía, que el poder. Sí, no, por supuesto, ¿no? Y además, cuando tú le das algún servicio a los ciudadanos, lo aprecia muchísimo. Fíjate cómo la gente usa las bancas, ¿no? Sí. No, y además los jardines. Y los jardines los cuida tremendamente. Bueno, pero en ese caso, en este tema de la sociedad, lo que quiero es insistir mucho en cuánto sientes tú que el periodismo ha contribuido, no solo pues a las batallas políticas democráticas, sino sobre todo a que se entienda que el Perú es mucha gente, muchas clases, muchos sectores sociales. Somos un país tan extraordinariamente rico y al mismo tiempo tan extraordinariamente e injustamente desigual. Sí. En eso, ¿por qué el periodismo puede ser un gran instrumento? Sí. Tiene que ser, ¿no? Debe ser. No siempre lo es, ¿no? Pero debe ser. Además, claro, este es un país con una historia. Acá a la vuelta, aquí en el pasaje lo fusilaron a Olaya. Así es. De por acá salieron los almagristas a ensartar a Francisco Pizarro a la hora de los postres, ¿no es cierto? De la torre de la catedral colgaron a los Gutiérrez. Es decir, aquí hay una síntesis. Hay una síntesis de una historia del turbulenta, ¿no es cierto?, fenomenal, que felizmente uno dice, en parte del país, con exceptuando de ciertas islas, ¿no es cierto?, este es un país que ha avanzado tremendamente, ¿no es cierto? Es decir, la historia del mundo de Latinoamérica no es la historia de los caudillos, en fin, ¿no? Y además hay prensa libre. Además, lo que no existía, ¿no es cierto? Pero no obstante, tenemos una cierta tendencia al pesimismo. Sí. Hemos sido muy dolidos, continuamos un poco con la llaga. Sí, no es verdad. Pero en algún momento tenemos que empezar a decir... Pesimismo, desconfianza, ¿no? Hay una mezcla de pesimismo y desconfianza. Qué difícil nos es
entusiasmarnos por ahí. Lo único que nos entusiasma es un triunfo futbolístico. No, yo creo que ese es el problema. Bueno, no, el problema. y la glorificación del pisco también. Sí, bueno, exacto. ¿No? Ciertos elementos nos sentimos orgullosos, ¿no? Pero es verdad, es desesperante a veces, ¿ah? Desesperante no tener una actitud más positiva y optimista, ¿no es cierto?, sobre el futuro o la viabilidad del Perú. Vuelvo a Enrique Sileri en lo personal. Has tenido tú momentos muy difíciles, pero lo importante en este caso es pues siempre la reflexión. En primer lugar, de no haber sido periodista, ¿qué hubiera sido? ¿Qué cosa es ser periodista para ti? ¿En qué ha consistido el periodismo en ti? Tú sabes que una vez que te metes en el periodismo te entra un virus. Y además el virus se contagia en la familia. Es indudable. Hay un dicho gracioso argentino, creo que dice, vivimos como reyes y cobramos como mendigos. Era algo de eso, es cierto, ¿no? Claro. Es decir, vives en una economía a veces de lo más precaria, ¿no? Pero, y además con un estrés fantástico, pero es que es cautivante la actividad esta, ¿no? Es realmente cautivante e importante, y consideras que estás aportando algo, que estás... ¿Sientes que sacrificaste un poco a la familia? Mira, Dafne fue cuando uno dice, bueno, a mí me deportaron, ¿eh? Bueno, oye, Dafne con 5 hijos, ¿eh? Entonces... Y chicos, chicos. Y chicos, claro, ¿no? Entonces, la fortaleza de Dafne, ¿no es cierto? El hecho de que ella no es el protagonista, ¿no es cierto?, de Dafne. En realidad era la protagonista, ¿no? Claro. Y además con un talento extraordinario en fotografía, buscando una identidad propia, además, ¿no? Y no solo su propia identidad, sino también su propia realización. Y ella, como artista, como personalidad sensible, como fotógrafa, se logró. Exacto. Se realizó. Exacto. ¿No? Ahora, ¿en algún momento dudaste o algún momento te preguntaste, ¿y qué pasaría si yo dejo el periodismo? Y podrías haber hecho con lo de Nikita Khrushchev, podrías haber hecho ser un aventurero, un viajero, en fin, porque todo eso te apasiona, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento dijiste... Siempre lo ataba al periodismo. Sí, claro. En una época decía, me encantaría ser fotógrafo de National Geographic, ¿no? Claro. 2 meses. Claro. O hacer pues esos reportajes que hace National Geographic. Uno inolvidable, por ejemplo, fue sobre el señor de Zipán. Sí, claro. ¿No es cierto? Exacto. El que escribió y hizo eso. Y los fotógrafos que sacaron la foto, fue un placer. Presupuesto así, más tiempo, ¿no es cierto?, recursos totales, pero siempre vinculado al periodismo. Sí, no, pero claro, pero es otro periodismo pues, más lujoso, tema, ¿no? más ¿no? Bueno, Caretas se fundó en un momento dificilísimo, ¿no? Se fundó hace 60 años en el medio de una dictadura. Los periodistas que la fundaron realmente desafiaban a una situación que parecía imposible. Y parte de la historia de esta revista ha sido una historia de dificultades. Bueno, mi querido Enrique, la verdad que esta entrevista tiene tantos recuerdos y al mismo tiempo tantas satisfacciones. Por eso, antes de cerrar, quisiera que nos contaras y nos dijeras ya para cerrar el programa estas reflexiones de tu vida y de cómo has visto el Perú en tantas diversas etapas. De todo lo que tú has vivido, ¿qué haces como resumen en términos de pensamiento sobre el Perú? Mira, número uno, me parece que Perú es realmente una promesa extraordinaria, como diría Basadre, ¿no? Una promesa extraordinaria. Hay que ser optimista, realmente es un país viable. Es un país, por otro lado, creativo, ¿no? Y desordenado. Ese es uno de los problemas. Nos desordenamos a cada rato. Surgen desafíos como este actual, ¿no es cierto?, de narcoterrorismo, ¿no? Y nos falta serenidad a veces para encarar el tema, ¿no es cierto? Y los medios de comunicación, en los medios de comunicación nos falta serenidad, ¿no es cierto? No lo convirtamos reveses, batallas perdidas en desastres políticos, ¿no? Vayamos con calma, ¿no? Ahora, me encanta mi país, ¿no? Creo que la riqueza
que tiene desde el punto de vista cultural, que se remonta a tanto, pero que ahora mismo es un país vibrante. Hay que conservarlo, enriquecerlo y verlo con un cariño que a veces no tenemos, ¿no? Somos autocríticos en exceso. Es muy importante la crítica, la autocrítica, el periodismo también, por cierto, debe criticar a los poderosos, ¿no? Pero seamos buscando algún tipo de equilibrio, ¿no? No te quiero alabar excesivamente, pero es un equilibrio que tú tienes, ¿no? Es verdad, tú tienes un equilibrio, es un elemento dentro del periodismo que se distingue por equilibrio, ¿no? Por un sentido común más equilibrado. Sí, digamos, la duda está en lo siguiente. Es decir, el periodismo tiene que ser luchador, tiene que ser una fragua ardiente, tiene que ser belicoso, tiene que ser valiente, pero al mismo tiempo tiene o no la posibilidad de ser constructor en medio de toda esa fragua. Exacto. Entonces, que a nosotros a menudo es más difícil en el Perú opinar a favor de un político que en contra. Nosotros hemos tenido los problemas más graves por no sumarnos a ciertos linchamientos políticos. Así es. ¿No? Había un momento que todo, no, esto está mal, y entonces el que no está en esa, con la turba, ¿no? La turba de paso de los medios, de los políticos, entonces es un partidario y ha quedado colgado ahí, y de repente te endilgan pues algún tipo de vinculación económica, una cosa así. Sí, ¿No? Felizmente para nosotros. Yo me acuerdo siempre, es una anécdota que también has vivido, que se decía pues Caretas en el momento del fujimorismo, se decía que Caretas había sido, si no comprada, por lo menos recibía la ayuda de Alan García. Sí, y en una época después aquí no había pago, era terrible la crisis y todo, y en el baño de Caretas escribió un genio de los títulos, ya pues Alan manda el cheque. De acuerdo, el grafiti interno. Sí. Ya pues Qué genial, ¿no? Bueno, Enrique, de verdad muchísimas gracias. Muy gracias. Te felicito por este programa, no por este programa, sino por todos. nosotros. Muchas gracias, de verdad muchas gracias, mi querido hermano.